Saludos mis estimados amigos y hermanos que se unen con nosotros en el estudio de la escuela sabática y la lección de esta semana se llama La Fuente de la Vida. ¿Cómo estamos, mi estimada Génesis? Bien, ¿y usted? Aquí más o menos pasando una gripe, pero bueno, ahí vamos con la ayuda de Dios. Bueno, como dije a nuestros amigos y hermanos, la lección de esta semana se llama La Fuente de la Vida, una lección muy interesantísima, pero antes de eso, de compartirla con nuestros hermanos, me gustaría que tuvieras la oración. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos otra oportunidad más para estudiar este estudio con nuestros queridos hermanos y amigos que nos están viendo. Señor, todo lo que vamos a aprender en este estudio, que podamos retenerlos y podamos aplicarlos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a través de todas estas semanas nosotros hemos estudiado acerca de la persona de Jesús. Podríamos decir que el tema de Juan es cristología, ¿no es cierto? En la cual él obviamente nos da evidencia de la divinidad de Jesús y también de su mesianismo. Y a través de todas estas semanas hemos estado estudiando eso y cómo él nos da evidencia que Jesús es plenamente Dios y también es el Mesías esperado. Ahora, la lección de esta semana nos da una evidencia adicional acerca de que Él es la fuente de la vida. Hago una pregunta, Génesis. ¿Por qué es tan importante para nosotros aceptar que Cristo es un ser divino en la plenitud de lo que significa la palabra Dios? ¿Por qué? En el contexto de la salvación, la verdad de que Jesús es Dios es muy importante porque era el único que podía ser nuestro sacrificio. Solamente Él podía expiar por nuestros pecados. Porque en primer lugar, el trono de Dios no puede ser manchado por injusticia. ¿Qué quiero decir con esto? Sería tan aborrente, tan mal, que Dios le diga a una criatura inocente, Ve a morir por ve el a hombre. morir por el hombre, porque la violación de lo que de la ley demanda la muerte del culpable y no la muerte de un inocente. ¿Sabes qué? Te detengo aquí antes que siga diciendo el siguiente punto. Aquí es bien importante porque algunas personas dicen que Jesús no es un ser divino, que es un ser creado por Dios y que justamente Dios mandó a ese ser creado, la primera criatura creada, y ese murió por el hombre. Pero entonces sería como injusto de parte de Dios mandar a un ser creado, digamos en este caso sería un ángel, el ángel más importante, a morir por un culpable. Eso no sería justo, ni en ningún lugar se acepta eso, ni en las cortes de este mundo se acepta eso. Que digamos si alguien comete un crimen, cogen a un inocente y muere por el culpable, o lo meten a la cárcel, porque eso sería injusto, cuanto menos Dios. Dios es un ser injusto en toda la extensión de su palabra y no podría enviar a un ser inocente a morir por un culpable, si es, en este caso Cristo fuera un ser creado. Y aún así, digamos que la criatura, digamos que el ángel hubiera dicho, like, oh, estoy dispuesto a morir, con, tendría voluntad, sería toda, no funcionaría al final del día, porque solo la vida de una criatura creada solo equivale por otro ser creado, pero la vida de un ser divino vale por todos porque Dios es el creador. Correcto. ¿Sabes? Eso me recuerda a lo que dice Salmos capítulo 49. El Salmo 49 nos dice claramente cómo la redención no puede ser hecha por seres creados. En Salmos capítulo 49, Versículo 7. versículo 6, puede decir. Ok. Sí, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Ninguno de ellos, de ninguna manera, podría redimir al hombre ni dar a Dios a su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no bastará para que viva para siempre y nunca vea la sepultura. Ajá. En otras palabras, la redención de un ser humano es de alto precio. Tanto así que ningún ser humano, por muy bueno que sea, puede pagar el precio por el culpable. Es imposible. Continuando, ¿qué otra razón tendríamos nosotros para creer que solamente Jesús y como tal, como un ser divino, puede morir por el hombre? O puede
ser calificado para morir por el hombre. Solamente un ser divino unido con la naturaleza humana que tenía la habilidad de otorgar la vida eterna a la gente que cree en él. Claro. Obviamente un ser humano, un ángel no puede ser eso porque no tienen vida eterna. No pueden otorgar la vida Otorgar eterna. vida No eterna, pueden, bueno, la otorgar. vida eterna se la tienen Sí, ellos, otorgar, pero no pueden perdón. otorgar la vida eterna. Bueno, obviamente la semana pasada nosotros estudiamos eso también y obviamente podemos hacer un énfasis en San Juan capítulo 6, en San Juan capítulo 6, en los versículos 53, ¿sí? En adelante, ¿qué nos dice? Jesús le dijo, os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendráis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Capernaum. Muy bien. En otras palabras, solo un ser divino con todas las propiedades divinas está calificado para ser nuestro redentor. Porque obviamente ese ser divino que se unió, que unió nuestra humanidad con su divinidad, puede dar vida a los seres humanos, a quienes, a aquellos que creen en él. Un ángel no tiene el poder divino para otorgar la vida a nadie. ¿Sabes una cosa, Génesis? Eso me recuerda en San Juan capítulo 5. En San Juan capítulo 5 hay una discusión y en la cual Jesús mismo obviamente da declaraciones contundentes de su divinidad. Y en San Juan 5, no lo vamos a leer, pero aquí aparece el caso de un paralítico, el paralítico de Bethesda, aquel que no tenía oportunidad de ser sanado porque cuando quería llegar al estanque, obviamente otros se llegaban antes que él. Yeah. Y justamente Jesús Lo sana, pero justamente lo sana en un día ¿qué? Sábado. Y el texto nos dice en el versículo 16, ¿sí? Dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía las cosas en sábado. No solo querían matar a Jesús porque hacía las cosas en sábado, sino también porque él dijo en el 17, mi Padre siempre está en su obra y yo también. Entonces, tanto más preocupaban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es bien importante porque aquí la filialidad de Jesús es diferente a cualquier filialidad. Los ángeles son hijos de Dios por creación. Los seres humanos son hijos de Dios, los seres humanos somos hijos de Dios por creación. Como veremos más adelante, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, somos hijos adoptados, somos hijos por redención. En este caso, Jesús es hijo de Dios de una manera especial. Su filialidad es distinta a cualquier otra filialidad. Por ejemplo, en el caso de Israel, obviamente a Israel, Dios le llama a Israel mi hijo. Ve a liberar a mi hijo, le dice a Moisés, a mi hijo Israel, mi primogénito Israel. Obviamente Israel era el hijo de Dios por adopción. Es decir, era representativo de Adán. Así como Adán era el hijo de Dios. Israel funcionaba de esa manera. El siervo de Dios. Y obviamente los reyes de Israel también funcionaban como hijos de Dios. Mi hijo eres tú. Mi hijo, yo te he engendrado. En el momento que los reyes, por ejemplo, llegaban al trono, ellos les leían en Salmos capítulo 2. Y obviamente se convertían ahí en el hijo de Dios. En el hijo porque de Dios. Se esperaba representar a Dios, que como Dios es justo, ellos
tendrían que ser justos. justos. Y ellos representarían a Dios aquí, así como Dios gobierna, ellos eran vicerreyes en la tierra. Sí. Entonces, por ejemplo, pero en el caso de Cristo, los judíos entendieron que su fidelidad no era como las otras Sí, fidelidades. porque todos eran hijos de Dios por Todos. ser descendientes de Abraham. Y en este caso Jesucristo Dios dijo, mi Padre, Él trabaja en sábado, yo también lo hago. Tenemos un sentido de exclusividad. Hay un sentido de exclusividad. Y obviamente, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, Jesús es el Hijo de Dios por esencia, tal como lo dice Hebreos 1.3, Ujú. Colosenses 1.19 y Colosenses 2.9, donde dice que en Jesucristo tiene toda la plenitud de la divinidad. Ujú. Y en Hebreos 1.3 nos dice que obviamente Él es la misma imagen de la sustancia, del mismo ser de Dios. Él refleja la imagen. Cuando se usa el término imagen de alguien, se refiere al tema de la fidelidad. Un hijo refleja la imagen de su Ujú. padre. Como el refrán en inglés que se dice, oh, he is the spitting image of you. Ya, esto es bien importante recalcarlo porque estamos hablando de la fuente de la vida. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5 nos dice de que obviamente Set, en el capítulo 5, nos dice aquí de que versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Cuando se utiliza el término semejanza a imagen de alguien, que es semejanza a imagen de alguien, está hablando en términos de filialidad. Sea esto en el contexto biológico o sea esto en el contexto espiritual. Por ejemplo, los creyentes dicen que tenemos que conformarnos a semejanza a imagen de Dios. Sí. Pero en el caso de Cristo, por ejemplo, dice que Cristo es la misma imagen de su ser, de su sustancia. So, en otras palabras, tú dirías que Jesús es un Dios menor. No, Jesús no es el Dios menor porque obviamente no hay dioses menores. Jesús hereda toda la esencia de su Padre, como dice obviamente Hebreos 1.3, dice que Él es la misma imagen, es la misma marca. So, Él tiene todo lo que es Dios. Y justamente Colosenses 2.9 dice que en Él mora plenamente. En Colosenses 2.9 no dice parcialmente. Si leemos nosotros Colosenses 2.9, nos dice capítulo 2.9, porque en Él habita corporalmente toda. Fíjate el término toda. Y luego sigue la plenitud. Es como una repetición. Es todo. Y la plenitud de la divinidad. O sea que Cristo no hereda parte de la divinidad de su Padre, sino toda la plenitud de su Padre. Y plenamente. ¿Y qué significa pleno? Es algo que está totalmente lleno. So, como el Padre es omnisciente, también Jesús es omnisciente. Correcto. Como el Padre es omnipotente, también Jesús es omnipotente. Y ahora fíjate, Colosenses 1.19 nos dice, porque al Padre le agradó o le pareció que en Él habitara la plenitud. Obviamente, toda la plenitud. Pero regresando a San Juan, esto es bien importante porque en San Juan capítulo 5, obviamente a Jesús le querían matar porque él obviamente resaltó se igualó a Dios en una forma especial. Pero Jesús comienza de los versículos 19 en adelante a decir, miren señores, yo no soy un segundo Dios, no soy un Dios menor. Yo no hablo porque obviamente se me ocurren las cosas, yo no estoy cometiendo blasfemia. ¿Saben una cosa? Todo lo que el Padre hace, yo también lo hago, dice el versículo 19. Además, dice el versículo 19, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras demostrará de modo que vosotros admiréis. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiera dar vida. Nota eso. Jesús está diciendo, déjenme explicarles, mi Padre es Dios. Yo no soy una segunda divinidad, nada de eso. Él es mi Dios. Lo que el Padre hace, yo lo hago. Lo que Él pueda, yo lo puedo hacer. Él levanta muertos, yo también. Ahora, en el versículo, por ejemplo, 26. 22, aquí.
22 dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo lo que juicio se lo da Dios. Y luego dice el 23, y aquí bien importante, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Es decir, Jesucristo dice, el mismo tipo de honra que le dan a mi Padre, a mí me la tienen que dar. Es más, si ustedes no me honran, la misma honra que le dan al Padre, no me están honrando a mí. Está reclamando la misma igualdad en todas las cosas. Ahora, en el versículo 24, dice acá, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. ¿Notaste esto? Sí. Y no vendrá condenación, sino que pasó de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, perdón, y los que oigan vivirán. Y aquí viene el punto. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dice aquí que el Padre le ha dado la vida a Jesucristo. Esa vida no es una vida como nosotros la tenemos. Es una vida, una calidad de vida que da vida a los demás. Es la fuente. Vida es la fuente de la vida. Es la vida primordial. Y esa es la razón por la cual Cristo está calificado para dar la vida. Cristo está diciendo, yo soy hijo de Dios. Uh-huh. No soy un Dios menor. Somos una sola sustancia. Los padres de la iglesia dijeron que obviamente solo hay una homoiousis, una sola esencia. El Padre y el Hijo y la misma hermana White dice que los dos tienen la misma esencia, son de la misma sustancia. Uh-huh. Obviamente, Cristo tiene la vida, obviamente, Él en su ser tiene la vida como el Padre, en su mismo ser. Hay un pronombre reflexivo aquí mismo, un pronombre reflexivo que significa en sí mismo, es decir, en su ser tiene la vida. Y eso lo califica para... In himself. Himself, okay. Y por esa misma razón puede dar vida a los demás. Aquí se está hablando de la cualidad, el tipo de vida, como Dios el Padre es la fuente de toda la vida y Él existe por sí solo. También Dios el Hijo, que de la misma naturaleza, Jesús tiene también esa misma cualidad de vida. Claro. Y por eso es el único que puede ser nuestra expiación. Correctamente. Y justamente en Juan capítulo 1, versículo 4 nos dice, en Él estaba la vida. Esa vida, la fuente de la vida. Esa fuente de la vida que obviamente le heredó el Padre a su Hijo en la eternidad. No significa que hubo un principio. Nunca ha existido un principio para el Hijo ni para el Padre. Porque nunca. Ellos no son entran eternos. en el tiempo. No entran en el tiempo. Pero lo que Jesucristo está diciendo es que en la eternidad Él siempre ha sido su Hijo. Y obviamente por ser su Hijo tiene todas las cualidades de su Padre. Como el Padre tiene vida en sí mismo, Él tiene vida en sí mismo. Y eso obviamente le da la capacidad para otorgar la vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Por eso es bien importante creer en la divinidad de Jesús. Porque si nosotros no aceptamos a Jesús como un ser divino, no podemos tener vida eterna. Sí. ¿Qué te parece si leemos San Juan capítulo 8, versículo 24? Fíjate algo interesante, Génesis. En Juan, por ejemplo, aparecen dos sets de yo soy. Dos sets de yo soy. En esos dos sets, en el primer set, aparecen 7 veces yo soy, usando un predicado y un sustantivo. Y usado de una forma metafórica. Yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy el pan, etc. Pero hay otro set que también son 7 veces y aparece el yo soy en una forma absoluta, sin sustantivo. Vamos a decir yo soy. Nos hace eco ¿a dónde? Al lo voy a mal pronunciar, tetragrama. A tetragramaton. Tetragramaton. Exacto. Que era Yahweh, que significa yo soy. El existente. Ajá, I am. El que vive por sí mismo. Ajá. Y obviamente eso hace eco a San Juan 5:26. San Juan capítulo 1, versículo 14, donde se está diciendo aplicándose un título muy exclusivo a que solo pertenecía a Jehová, Dios, a su Padre. Yo soy el ser. De ahí la palabra yo soy es la definición de Yahweh. Yo soy el existente. Y aquí justamente en San Juan capítulo 8, 24. Versículo 24, ¿qué nos dice? Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado. Si no creéis que yo soy en vuestro pecado, moriréis. Es interesante. ¿Qué te parece este pasaje?
Muy fuerte. Muy fuerte. Si nosotros no aceptamos a Jesús, por muy buenos que seamos, por muchas otras obras que queramos hacer para, o buscar otro camino para ser salvos, nosotros moriremos en nuestros pecados. Ahora, ¿hay alguna otra razón por qué nosotros debemos creer que Jesucristo debe de ser divino? Porque el que iba a hacer nuestro sacrificio tenía que tener la habilidad de resucitar, tenía Oh, que wow. librarse de las cadenas de la muerte Muy por sí bien. solo. Muy bien. Porque si el sacrificio no resucitaba, entonces vana es nuestra fe. Y es justamente, ¿sabes tú que hay personas que han dicho que Jesucristo no resucitó en un cuerpo? Hay personas que dicen que Cristo no resucitó, en realidad resucitó su espíritu. Pero obviamente Y lo que que tomó murió, forma de otros humanos o, cuando o, conoció a Tomás y ya, pero que... cuando nosotros negamos la resurrección de Cristo, estamos hablando, porque su divinidad nunca murió. Recordemos que Jesús nunca dejó de ser divino en esta tierra. Él fue siempre Dios en carne La humana. esencia divina no puede morir porque Imposible. no sería divino. Correcto. Y Y es obviamente, una... Porque siento que alguna gente piensa en esencia y lo piensan como es una personalidad o lo que no. sea. Qué bueno que dijiste, porque hay que definir dos cosas. Las naturalezas son una cosa, lo que es esencia. Exacto. La personalidad es otra. Cristo es una sola persona. En Cristo no hay dos personas, pero en Cristo están dos naturalezas. Exacto. La naturaleza divina y la naturaleza humana que se combinaron de una forma misteriosa. Y eso lo dice obviamente la hermana White también. Obviamente en Cristo es una sola persona, pero Cristo, la Biblia nos dice que murió y obviamente estuvo en la tumba y resucitó. Pero si nosotros no, pero obviamente su humanidad, esa parte de la naturaleza humana, murió, nunca su divinidad. Y obviamente lo que tenía que resucitar no es su divinidad, sino su humanidad. Exacto. Si yo digo que Cristo no resucitó, si yo digo que Cristo no era un ser humano cuando resucitó, entonces prácticamente estoy negando la resurrección de Cristo. Y soy hallado falso testigo de Jehová. Interesante. Pero mira, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 14? no, 15, versículo 14, perdón. aunque me puede leer? Y si, Sí, vamos a ver ahora. porque voy a comenzar con el 12 mejor. Muy bien. Sí que se predica que Cristo resucitó, como algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección de muertos. Porque si no hubiera resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y vuestra fe también es vana. Y aún nosotros seríamos falsos testigos de Dios, ya que afirmamos que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, y si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Otra palabra, el ser que vendría a este mundo tenía que ser divino porque no solamente tenía que tener el poder para dar vida eterna a los que creen en Él, sino también para resucitar. Exacto. Y obviamente, y si Él no resucitó, nosotros no tenemos esperanza de resurrección. Hago una pregunta. Fíjate, por ejemplo, en la palabra de Dios nos dice que el Padre resucitó a Cristo, el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Pero Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo, ¿no es cierto? A mí me llama la atención una cita de la hermana White, que queremos compartirla con nuestros hermanos. La hermana White dice algo interesante. Me gustaría que si la pudieses leer. Okay. En el deseado de todas las gentes, escribe: cuando la voz del poderoso ángel fue oído junto a la tumba de Cristo, diciendo: tu Padre te llama. El Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Amén. Dime. Cristo le dijo a los fariseos de que destruyeran este templo, hablando de su cuerpo, y que él mismo la reconstruiría. ¿Cómo? No entendí. Oh, perdón. En Juan capítulo 2, donde él dice, acá dice, Jesús respondió: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando del templo que era su cuerpo, claro, y no el templo físico. Claro, ya, muy bien. Y justo, ya, en otras palabras, dice que Jesucristo obviamente resucitaría por sí mismo también.
Pero también hay otro pasaje en San Juan capítulo 10, en San Juan capítulo 10, en San Juan capítulo 10 nos dice también que en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice que Él pone la vida por sus ovejas. Y luego el versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Este mandato recibí de mi Padre. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros conciliamos el hecho de que en otros textos de la palabra de Dios nos dice que el Padre resucitó a Cristo, el Espíritu Santo resucitó a Cristo, y aquí también nos dice de que Jesucristo tenía el poder para resucitar? Bueno, la única manera de entender es que obviamente, primero, la divinidad no muere. Y obviamente los tres participaron en esa resurrección. Jesucristo, como un ser, estaba ahí esperando la voz de su Padre. Levántate, hijo. Y obviamente, por la divinidad que existía en sí mismo, obviamente salió victorioso de su toma. Quiero tratar dos puntos de una forma muy rápida, Génesis. Es el caso, por ejemplo, de la salvación, la importancia de que nosotros aceptemos a Jesús y la importancia de que nosotros tenemos que nacer de nuevo, porque es importante que nosotros no solamente aceptemos a Jesús, sino que necesitamos nacer de nuevo. Sí, porque desafortunadamente nuestro primer nacimiento no vale. Nosotros nacimos con esa naturaleza pecaminosa, Claro. Y no podemos ser ciudadanos elegibles del reino de Dios. Muy bien. O sea que prácticamente por haber nacido pecadores, y aquí obviamente esto incluye a todos los bebés. Obviamente un bebé no se escapa sí. por nacer defectuoso. Uh-huh. Vamos a ponerlo de esa manera. Imaginémonos que obviamente que un bebé, obviamente Cristo no hubiera venido. ¿Serían salvos los bebés? No, dudo mucho. Porque ese bebé se desarrolle y el pecado se desarrolle en él. Uh-huh. Y obviamente los seres humanos, las personas que serán salvos solamente serán salvas a base del sacrificio de Cristo. A mí me llama la atención la importancia del por qué, por ejemplo, es necesario el nuevo nacimiento. Hay una cita de la hermana White en El Camino a Cristo, en la página 16, que me gustaría que nos leyeras. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar la fuente de la vida. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Este poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las dificultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. ¿Qué te pareció esa cita? Sí, porque las personas dicen, bueno, yo no mato, yo no robo, le ayudo a mi vecino, ¿por qué tengo que creer en Cristo para ser salvo? Bueno, en primer lugar, Dios es el creador de este universo y Él tiene la última palabra en decidir qué es la moralidad. Correcto. Y la moralidad, como la sociedad lo define a lo largo de la historia, es inferior a la moralidad que Dios demanda del ser humano. Por ejemplo, es verdad que en todas culturas, virtualmente, matar es malo. Alguien que mata a alguien, eso es como, no, tenemos que castigarte porque eso es malo. Pero también Dios va más allá. Ya, matar es malo, pero también si tú le tienes odio contra el hermano, rencor y no lo quieres perdonar, también eso te descalifica de ir al cielo. Dios no solamente quiere cambiar nuestro conducta externa, pero sino lo interno, el egoísmo, decir mentiras, aunque son mentiras pequeñas, la envidia,
los celos, El el egoísmo, odio, no el, perdonar a alguien. el egoísmo. Es todo esto, eso es lo que Dios quiere cambiar, porque al final una persona, digamos, hay personas que dicen queremos cambiar el mundo, hacer un mundo mejor y solo quiere cambiar los actos externos y las leyes de este mundo para tener justicia en este mundo. Y aunque es admirable hasta cierto punto, mientras el corazón humano no cambie, la maldad va a Va a continuar. adaptarse. Por ejemplo, la esclavitud en los Estados Unidos sí se radicó y qué bueno, pero ¿qué pasó? Discriminación que hicieron los estados, que fueron las personas mismas. El pecado siempre se va a adaptarse a las condiciones sociales. Y si Dios no se encarga de erradicar el pecado en su totalidad, se va a levantar el mal, porque el problema surge de aquí. En otras palabras, es importante que debemos nacer de nuevo, porque eso es lo que nos calificaría para entrar en el reino de Dios. Si no, el pecador Va a continuará. continuar de otra manera. Y va a continuar. El Espíritu Santo tiene que hacernos nuevos y distintos, de tal manera que podamos vivir en un mundo lleno de santidad y el pecado no se levante de nuevo. Último punto. El punto es el caso de aquellos que los israelitas obviamente que no entraron, digamos, a Canaán cuando salieron de Egipto por causa de su fe. Y obviamente eso nos puede pasar a nosotros. Se dice que obviamente ellos no creyeron. ¿Qué tú crees al respecto? Ya para ese punto, cuando Dios le dijo, no voy a dejarlos entrar en la tierra de Canaán, ya era el punto que dijo. Es porque ya para ese entonces Dios le había dado milagros, había hecho cosas maravillosas, les dio maná, les dio agua, los cuidaba y todavía no creían, se quejaban, tenía falta de fe y lo que derramó la copa era cuando mandaron espías, cuando Dios le dijo que no, que esa tierra ya era suyo. Oye, o sea, desconfiaron. Desconfiaron Hicieron utilizar su propia sabiduría y poder para conquistar la y tierra. Dios se enojó tanto y Que no decir, confiaron. bueno, si ustedes no creen en mí, no van a entrar en la tierra de Canaán. Es muy interesante esto porque justamente eso es citado en Hebreos capítulo 3, capítulo 4 también, que obviamente no es el tiempo para estudiar eso, porque ya estamos terminando, pero en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 justamente se habla de eso, la importancia de entrar en el descanso de la fe, en el descanso de Cristo. Cada sábado que llega, por ejemplo, estamos en el sábado ahora, cada sábado que llega nos recuerda que Cristo es nuestro descanso, Dios es nuestro descanso. Es nuestro creador y salvador. Y debemos creer en su palabra, lo que Él nos dice. Sí, porque si una persona no cree en el sacrificio de Jesús, tú no vas a tener, no puedes tener vida eterna porque no lo crees en primer lugar. Volvemos a terminar con el pasaje que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino de salvación. Es Cristo el camino de la salvación. Mis obras buenas, por muy buenas que sean, no podrán salvarme. De paso, yo ya estoy condenado de entrada. Y número 2, mis obras no serán nunca perfectas porque están contaminadas por el pecado. Obviamente, yo mismo necesito ser transformado. En otras palabras, necesito que Cristo, aceptar a Cristo para que no solamente pague mi deuda, sino también para que me libre del poder del pecado. Me gustaría que hicieras una conclusión y termináramos con una oración. A mí, como tú dijiste, es tan importante que Jesús sea Dios, porque si Jesús no es Dios, entonces, ¿cómo Él puede ser nuestra expiación? Porque Correcto. si Jesús es otro ser humano o otro ángel, lo que sea, entonces hay muchos problemas. Primero, Dios es un ser injusto por mandar a alguien a morir por los pecados de otros. Y obviamente, gracias al Señor, ese no es el caso. Jesús es Dios, era el único que podía reconciliar la paz entre el hombre y el humano. Entre el humano y Dios. Entre el humano y Dios. Era el único, por ser nuestro creador, su vida valía mucho por todo, porque es el creador. Tercero, porque era el único que podía otorgar vida eterna a los que le creen, por supuesto. Y cuarto, porque también era el único que podía resucitar entre los muertos. Y darnos vida a nosotros. Bueno, mis estimados amigos y hermanos, aquí hemos concluido la lección de esta semana. Quisiera decirles que obviamente nuestra salvación solamente descansa en Cristo. Nadie es salvo por las obras.
Todos somos salvados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y solamente aceptándolo a Él podemos ser salvos, porque solamente en Él está el poder para darnos salvación, no solamente el pagar nuestra deuda, sino el poder de transformarnos por medio de su Espíritu Santo. Si tú, por ejemplo, quieres aceptar al Señor Jesucristo y quieres renovar tu vida, entonces acepta al Señor Jesucristo. No, todavía no se ha perdido la esperanza. Mientras tengamos vida y esperanza, sé que Cristo obviamente puede transformar la vida de cada uno de nosotros y calificarnos para entrar en el mundo nuevo que Él está pronto, obviamente, a traernos a esta tierra. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición y tu misericordia para todos aquellos que nos han visto y nos han escuchado, y que el Señor les bendiga de una forma plena y bendícenos a nosotros, Señor, danos salud, a aquellos que estamos enfermos, y danos tu paz. Y gracias por tu sábado, por Jesús, amén. Bye. Hasta la próxima.